principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema titulado La humildad y la soberbia, que hace referencia a una virtud y a un vicio que pueden darse en las personas. Básicamente veremos las siguientes partes en este programa. Primero, ¿qué es la humildad? Segundo, el ejemplo de Cristo. Tercero, manifestaciones de humildad. Y por último, la soberbia. Y quería comenzar con un texto muy antiguo que se refiere a un santo católico llamado San Agustín. San Agustín vivió allá por el siglo IV, V de la era cristiana. En un escrito de él, San Agustín dice: si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión de Jesucristo, os responderé: lo primero es la humildad, lo segundo es la humildad y lo tercero la humildad. O sea, San Agustín remarca la importancia de la humildad como lo más esencial en la religión de Cristo. Alguien podría preguntar, bueno, pero no era lo más esencial la caridad. De hecho, ese es el mandamiento único que el Señor nos dejó, que os améis unos a otros como yo os he amado. Sí, es verdad, Cristo dijo eso. Pero resulta que la humildad es como la morada de la caridad, decía San Agustín. Ponía un ejemplo. Si uno tiene un recipiente y quiere en ese recipiente de vidrio muy bonito echar un líquido precioso, verter un líquido precioso, ¿qué debe hacer antes? Antes debe vaciar el recipiente para que ese líquido precioso entre ahí. Pues algo así es la humildad. La humildad nos ayuda a vaciarnos de nosotros mismos para que entre en nosotros todo ese líquido precioso que es la caridad de Dios. En ese sentido, San Agustín tiene razón cuando dice lo esencial es la humildad, lo primero la humildad, porque así puede entrar la caridad. Por tanto, uno debe como persona ir procurando ser humilde para llenarse de Dios y amar a la gente con ese amor que Dios nos tiene. Luego, otro personaje muy interesante y que nos ayudará a encuadrar lo que es la humildad es nada más y nada menos que Miguel de Cervantes, que escribió El Quijote. En otra obra de él decía así: la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y sin ella no hay ninguna que lo sea. O sea, tiene este autor la idea clara de que la humildad es la base de todas las virtudes. Por ejemplo, que uno sea una persona, digamos, caritativa o que ayude a los demás, pero si lo hace por vanidad, para que lo vean o hablen bien de él, ya echó a perder aquello. Si uno procura ser amable o ser un buen trabajador o un buen estudiante, pero lo hace por vanidad, por soberbia, también echa a perder sus actos. Por eso dice Miguel de Cervantes que la humildad es la base de todas las virtudes y sin ella no hay ninguna que de verdad lo sea, porque más bien serían manifestaciones de soberbia. Por tanto, en este contexto se entiende lo que dice Santa Teresa de Jesús, allá en el siglo más o menos XVI, donde dice esta santa, muy importante, que la humildad es andar en la verdad. O sea, que uno se reconozca tal como es, que vea sus miserias, sus defectos, pero también que uno reconozca la gran dignidad que tiene como persona, porque somos hijos de Dios. De hecho, relacionando lo que decía Cervantes y también Santa Teresa, un santo católico reciente, San José María Escrivá de Balaguer, habla de las virtudes en referencia a la humildad. Dice, por ejemplo, la fe es la humildad de la razón, que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. La obediencia es la humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios.
La castidad es la humildad de la carne que se somete al espíritu. La penitencia es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. La humildad es la verdad en el camino de la lucha ascética. O sea, la humildad es la verdad en el camino de nuestra vida. Tenemos que esforzarnos cada uno por ser humildes. Y esto nos lleva a el modelo que debemos imitar siempre, que es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. El Señor de pocas cosas se puso de ejemplo en los evangelios, pero se puso de ejemplo de manera explícita en la humildad. Hay un texto del Evangelio de San Mateo donde el Señor dice lo siguiente: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El Señor se pone ahí de ejemplo de humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Es verdad, la persona humilde lo pasa bien siempre. Es tranquila, es amable, no anda como reclamando mayores cosas. En cambio, el soberbio se cansa y toda su vida es inquieta y queriendo aparentar y lucir ante los demás y queriendo como ambicionar otras cosas que a lo mejor no hace falta que llegue. La humildad hace referencia, como el Señor decía, al descanso, a la paz, que son características de la persona humilde. Cristo nuestro Señor no solo decía de manera general que limitáramos en la humildad o de modo teórico, Él mismo fue humilde. De hecho, como usted sabe, el Señor se abajó hasta hacerse como uno de nosotros. Decía alguien, humildad de Cristo en Belén, porque Dios se hace hombre y además nace pequeño como un niño y además nace en un pesebre, en una gran pobreza. Humildad de Jesús en Nazaret. El Señor estuvo 30 años de vida oculta, viviendo en una pequeña aldea, y eso que era Dios, pero no codició para Él lo mejor, sino una vida más bien como oculta, pobre. Humildad de Cristo en la cruz. Por ejemplo, en el siglo XIII decía Santo Tomás de Aquino que la cruz es ejemplo de todas las virtudes, Cristo en la cruz. Si quieres ejemplo de obediencia, ¿qué más ejemplo que Cristo ahí en la cruz? O ejemplo de amor por nosotros, Cristo en la cruz. Ejemplo de humildad. O sea, el Señor entrega su vida, deja que le maten por nosotros, porque nos amaba. Se humilló hasta esos extremos. Y sobre todo, esa humildad de Cristo en la Eucaristía. Cómo Cristo se hace alimento nuestro. O sea, el Señor es impresionante, podemos decir, en sus manifestaciones de humildad. Por eso es el ejemplo a seguir. San Pablo era un judío que no entendía a Jesucristo. Y decía, no puede ser Cristo el Mesías, porque el Mesías cuando venga va a ser todo así fuerte y grande y va a triunfar. Y le parecía como un poco absurdo, raro, o tonto quizás esa humillación de Cristo. Pero luego él lo entendió. Y en la carta a los Filipenses viene explicado o relatado un himno en el cual San Pablo exulta. Dice, tenemos nosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, San Pablo está ahí impresionado de ver cómo Cristo se abajó hasta hacerse como nosotros, y no anduvo con gloria humana acá en la tierra, sino que el Señor todo eso, digamos que lo despreció, pero precisamente ese abajarse de Cristo, la respuesta del Padre ha sido la exaltación del Señor, dice, para que al nombre de Cristo toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra, porque Cristo es Señor, Cristo es Dios. También Cristo decía que todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido o ensalzado. Qué importante es la verdad en la vida de las personas, la humildad, esa humildad que nos hace estar en la verdad. Cristo también, no solo su vida misma, el Señor puso o contó algunas parábolas, eran relatos, comparaciones,
que nos recordaban la importancia de la humildad. Una muy bonita y muy conocida es la parábola del fariseo y del publicano, que está recogida en el Evangelio de San Lucas. Esta la dijo por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. O sea, hay gente que se cree que es la mejor y desprecia a los demás. Y a veces puede que a uno se le meta eso y le decimos, Señor, perdón, ayúdame, para que yo no sea soberbio, sino que más bien luche por ser humilde. Por el leo esta parábola. Es pequeña y nos puede servir. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. O sea, estaba este fariseo, llegó al templo, pero no llegó a alabar a Dios, más bien llegó a alabarse a él mismo, porque él se creía que era lo mejor. De hecho, parece que hay un escritor francés, allá por el siglo XVIII, que escribió en un libro, en la dedicatoria, puso, a mí mismo, por la admiración que me debo. O sea, como feliz con su ser. No es que uno va a estar triste con su ser, porque somos hijos de Dios, tenemos una gran dignidad, pero nuestro corazón va a estar siempre puesto antes en Dios. Este fariseo llegó al templo, más que rezar, a alabarse a sí mismo. Y luego se criticaba o juzgaba al otro, al publicano. Los publicanos, quizás usted sabe, los publicanos se dedicaban a recaudar impuestos. Entonces, se veían que estaban como apegados al dinero. Los fariseos, en cambio, en teoría, cumplían la ley de Dios. Pero el que hemos hablado antes, vivía la ley de él mismo, solo pensaba en él. Por eso criticaba y le dice, o hace referencia más adelante, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Entonces Cristo nuestro Señor, al ver a este publicano que llegaba al templo arrepentido de su vida, de los defectos que él tenía, dice, os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Ahí aparece clara esta referencia a cómo no es correcto que la persona esté continuamente despreciando a otros o creyéndose el mejor o el que ya cumple, sino bien que uno se arrepienta, porque de hecho uno no se da cuenta de todas las cosas malas que hace. Uno no puede creerse que ya está salvado o que ya está listo para ir al encuentro con Dios. La Escritura dice que el justo cae 7 veces. Si el justo cae 7 veces, nosotros más. Pero eso uno debe como pedir al Señor, Señor, que me conozca realmente cómo soy y que te pida perdón. De hecho, es una costumbre muy sana hacer actos de contrición, de pedir perdón por las cosas malas que uno va haciendo. Generalmente van a ser cosas leves, si uno lucha. Y luego también pedir perdón por las omisiones, todo el bien que hemos dejado de hacer. Otra parábola que el Señor nos contaba era de un hombre que llega a un banquete. Y entonces, bueno, ahí queriendo llamar la atención, se fue a sentar a la primera fila del banquete. Y cuando estaba ya el banquete comenzando, llegó otro que era de más importante que él. Entonces el anfitrión o el dueño de la casa, el del banquete, fue a la primera fila y le dijo al que estaba ahí, vete al fondo, y le dio el puesto al principal. Con lo cual, el Señor nos invitaba a que no como escojamos los primeros puestos, sino los últimos. En todo caso, puede que nos digan al final, ven al puesto principal, asciende al puesto superior, para que ahí el Señor pueda honrarnos. Por tanto, no hay que buscar, es lo que se llama la vanagloria, que es gloria vana. Es importante la humildad. Mucha gente se enreda en la vida y se hace infeliz porque no lucha por ser humilde. Digo lucha porque no es que uno ya consiga acá en la tierra del todo ser humilde. Es más, si alguien dice, yo ya soy humilde, a lo mejor es que aún está lejos de llegar a esa gran virtud, que es la base de todas. También el Señor a sus apóstoles los iba formando. Los apóstoles a veces, ellos como que se ponían a discutir o querían ver quién iba a ser el más importante, quién iba a estar a la derecha o a la izquierda de Cristo. Y el Señor les hace ver que no debe ser así esa actitud. En San Marcos 10 viene relatada una de esas escenas
de cómo el Señor va formando a los apóstoles. Y por ejemplo, cuando ellos discutían de quién sería el principal, Cristo les dice: sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea esclavo de todos. O sea que el Señor más bien hace referencia a que la grandeza no está tanto en mandar, sino en servir. Dice, como el Hijo del Hombre, que ha venido a ser servido y no, perdón, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. O sea, es el ejemplo de Cristo nuestro Señor, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Por ejemplo, quizás usted sabe que el Papa, el romano pontífice, que dirige la Iglesia Católica que está en Roma, su título es siervo de los siervos de Dios. O sea, la misión del Papa es servir. Y de hecho el Papa sirve para que la Iglesia Católica sea fiel siempre a su fundador, que es Jesucristo. Con esto llegamos a otra parte del programa, que es realmente manifestaciones de humildad o de falta de humildad. Y nos puede servir un texto de San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, donde dice lo siguiente: déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de tu falta de humildad. O sea, cosas que a veces uno puede hacer y que en el fondo son falta de humildad. Pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que los demás. O sea, cuando uno se cree que siempre es el mejor en todo lo que hace o dice, bueno, puede que uno haga cosas buenas y que en alguna ocasión sea mejor que otros, pero no hay que creérselo así siempre, porque este mundo es grande y hay otra gente en otros países o continentes que a lo mejor hace cosas mejores que nosotros. Otra razón dice querer salirte siempre con la tuya, disputar sin razón o, cuando la tienes, insistir con tosudez y de mala manera, dar tu parecer sin que te lo pidan ni lo exija la caridad. O sea, hay gente que a veces como que le gusta meterse en todo y opinar de todo en las conversaciones y ser como el salero en las conversaciones. Bueno, pues no siempre hay que estar así, porque puede ser una muestra de falta de humildad. Despreciar el punto de vista de los demás, no mirar todos tus dones y cualidades como prestados. Uno puede a veces como vanagloriarse de lo que yo soy, lo listo, o lo fuerte, o el dinero que he conseguido. Pero como decía San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Ah, no, yo lo conseguí con mi fuerza. Sí, pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te ha dado la fuerza? Todo nos viene de Dios. Por tanto, son dones que hay que agradecer y también poner al servicio de otros, en la familia, en la ciudad, en la sociedad. No reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees. En el sentido de que uno debe verse como lo que es, como un pecador, y que no pasa nada si no nos ofenden o piensan mal de nosotros, porque una vez a este santo, que él se veía en su santidad, se veía como poca cosa ante Dios. Cuando alguien le decía, han hablado mal de usted, ¿y qué dijeron? Tal cosa. Ah, no, decía, si me conocieran dirían más cosas, porque él se veía, era muy humilde, se veía ante Dios como alguien lleno de defectos, cuando en el fondo tenía una gran humildad que le hacía resplandecer a Dios y por eso es un santo. Otro dice, citar a ti mismo como ejemplo en las conversaciones, hablar mal de ti mismo para que formen un buen juicio de ti o te contradigan, excusarte cuando se te reprende. Bueno, son pequeñas manifestaciones de falta de humildad. Otras dice, oír con complacencia que te alaben o alegrarte de que hayan hablado bien de ti, dolerte de que otros sean más estimados que tú.